Mm, Pensé por cómo comenzar a compartirle esto que Dios ha tratado últimamente. Al inicio del año se nos dio el calendario de la predicación y yo he visto cómo en el paso de los meses Dios nos ha ido ministrando en lo personal y no es casualidad. En el día de los bautizos, ¿bautismos o bautizos? ¿Cómo se dice? ¿No? Bautizos. Fue una culminación de un proceso para algunos de los hermanos, pero sucedió que mientras recibíamos la clase del bautismo, Dios nos seguía ministrando. Y salió el tema de las disciplinas del cristiano, de las cuales algunos tomamos alguna hoja que el pastor nos puso ahí enfrente en la mesa de recepción y habla de las disciplinas del cristiano. Y dentro de esas disciplinas pues aprendimos en el estudio del bautismo que es la oración, la lectura, el estudio de la palabra, cosas fundamentales. Y recuerdo muy bien, a pesar de que ya son algunos meses atrás, que toqué por encima el tema de los cimientos del cristiano. El que construyó su casa, la parábola de la construcción de la casa en la roca, en la arena. Y eso me ministró en lo personal, porque la primera oportunidad que Dios me dio y el pastor de compartirles un pequeño pensamiento fue acerca de la mujer que se acercó a Jesús por detrás y lo tomó de los pies y derramó un frasco de alabastro, un perfume de alto costo. La segunda ocasión, aunque no llevo una serie de enseñanzas, no, pues, son cada 5 o 6 meses, pero la segunda fue acerca de la cercanía, cómo Dios nos llama a acercarnos a través de la sangre y el sacrificio de Jesús. Luego vino el tema de los padres, la importancia de nuestra relación con Dios como padres, y la última, unas semanas atrás, fue de la importancia de tener la presencia de Dios y mantener esa presencia en nosotros. La importancia de acercarnos y que Dios esté con nosotros o nos acompañe, ¿verdad? En todo lo que hacemos y nosotros con Él. Y basado en eso, después del estudio del bautismo, pues al final de las disciplinas del bautismo que recibimos, atrás de esta hoja, si no la tiene, puede ser el pastor nuevamente y leerla nuevamente. Porque estas disciplinas no son solamente para el nuevo converso o el nuevo discípulo, es para todos nosotros por el resto de nuestras vidas. Y al final de la hoja, hay un pequeño párrafo que dice así: aprendiendo a permanecer en Cristo. Y eso realmente que selló la idea de las enseñanzas del bautismo, y en lo personal me ministró bastante. ¿Por qué digo esto? Porque hace pocos años atrás, nosotros pasamos por un proceso en lo personal donde, no sé si esto lo puedo editar más para adelante, porque no sé si algunos van a escucharlo. No nos congregamos nosotros como familia, mi esposa y yo, por 3, 4 meses. Y luego no hubo un compromiso con la congregación por 1 año y medio, aunque estaba viniendo a la iglesia, aunque estaba siendo participante de las reuniones. Quiero confesar que no había compromiso real con la obra por las cosas que estábamos pasando, sino que estábamos solamente viniendo, yéndonos, viniendo y yéndonos. Pero hubo algo que nos mantuvo por 1 año y medio, creo que mucho más cerca de lo que pude haber estado en mis 24 o 23 años atrás, que fue la oración. La oración. Por 1 año y medio, la dependencia de
de mi vida espiritual fue en eso y nada más. Esto no es una regla para todos, lógicamente. O sea, todos tenemos un camino, procesos diferentes, pero a mí fue 1 año y medio de oración. Solamente oración. Confesar también no era mucho lectura bíblica. No, porque ya había leído la Biblia muchas veces. Le había dado vueltas de aquí para allá y por algunos años la prediqué. Pero lógicamente que sí leí un versículo, pero no fue eso mi alimento fue la oración. Y al dar la clase del bautismo, me recordé acerca del compromiso. Y después de 1 año y medio me comprometí, otra vez, con mi responsabilidad como cristiano. ¿Me estoy dando a entender, hermano? ¿Sí me explico? Ok. No quiero que me señalen y me tire piedras. Ay, hermano, ¿cómo confesó usted que por 1 año? No, bueno, así sucedió. Pero aquí estamos para la gloria del Señor. Él ha sido fiel y bueno con nosotros. Entonces, me acordé, siempre hay una anécdota que escuché en mis primeros años de cristiano. Fue la historia, la anécdota de unos animales de una granja, que yo sé que algunos la saben, otros no, la voy a decir. Había una gallina, había un cerdito, esa me la enseñaron a mí en los primeros días de escuela dominical. Había un cerdito, había una gallina, había una vaca, había una oveja, algunos animalitos en la granja. Y un día común y corriente, no sé qué día sería, el lunes, martes, el miércoles, pero a la gallina se le ocurrió ahí entre los animalitos alzar su cacareo, su voz, y dijo, ¿por qué no abrimos un restaurante? Un restaurante. Y escuchó la oveja, escuchó la vaquita, escuchó el cerdo, y todos con sus sonidos peculiares de animales dijeron amén. O sea, eran cristianos, eran animales cristianos. Amén. O sea, con el peculiar sonido del puerquito. El puerquito, no sé cómo le dicen sus naciones, yo sé que aquí hay salvadoreños, puerquito, cerdo, marrano, cochi, chonchi, no sé, chonchos. ¿Cómo? Cochino, Venezuela, puerco. Se da a entender, ¿verdad que sí? Esos animalitos curiosos. Bueno, chanchos también. Okay. ¿Cómo le dicen en Paraguay, hermano? Chancho, ok. Bueno, entonces el chancho, el puerquito, dijeron amén. Dijo la oveja, yo doy la lana para el restaurante. Pues ya tenemos la lana y ahí brincaron los animales, hicieron un terregal ahí brincando los animales, salió el polvo de tanto que brincaban. Y dijo la vaca, pues yo pongo la leche. Y dijo la gallina, pues yo pongo los huevos. Y dijo la gallina, ¿y cómo le pondremos al restaurante? Pues dijo la vaca, pues pongámosle huevos con jamón. Bueno, como el over easy, aquí hay un restaurante que se llama Over Easy, ¿no? Huevos estrellados. Y dijo, pues pongámosle huevo con jamón. Y si quiere un tocino, pues con tocino. Pues ya había la lana, ya estaba la lana, ya estaba la leche, ya estaban los huevos, pero el puerquito dijo, no, como que esto no me interesa mucho a mí. Porque ustedes van a hablar de lo que les sobra. Ustedes se van a involucrar, pero yo me tengo que comprometer. Porque de mí va a salir el tocino o sea, él va a dar su vida. Al otro nada más iban a poner el huevo, la leche y la lana. Pero él tenía que comprometerse. Y realmente esa enseñanza que me dieron en la escuela dominical, hasta el día de hoy, la tengo guardada en mi corazón. Que muchas veces no es tanto lo que yo me pueda involucrar en la vida cristiana, sino el compromiso que yo adquiera con mi Señor Jesucristo. Y lógicamente que aquí hay un proceso, y al tocar el tema de Juan capítulo 15, no lo voy a tomar de una perspectiva teológica o esto o el otro, no, quiero nada más hacer hincapié en una palabra que está más de 60 veces en el Nuevo Testamento, más de 40 veces en el Evangelio de Juan y en sus cartas apostólicas, y en el Antiguo Testamento, implícitamente también está una y otra vez la palabra permanecer. Permanecer. Juan capítulo 15 dice, Jesús
Y son palabras de Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí. Estoy leyendo de la Reina de las Versiones, la Reina Valera. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Tremendo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Si alguien desea glorificar a Dios, de esta manera lo podemos glorificar, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanezcan en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Note cuántas veces se repite la palabra solamente en este capítulo 15: permanezcan, permaneced, permanezcan, permanezcan, permanezcan. Muchas veces. Y no solamente comienza ahí la idea de permanecer. El libro de Juan lo repite muchas veces, implícitamente, de una otra forma, de otra forma, de una otra forma diferente. Siempre está implícitamente permanecer. La carta primera de Juan también, y así sucesivamente. Y es algo que debería llamar la atención. Le digo, no vamos a acercarnos de una forma que no corresponde al tema, porque realmente no es eso, es la importancia de permanecer. Y para eso yo recibí una administración muy grande, y yo le compartí al pastor Martín, que no fue, de hecho, de algunos comentarios de académicos o de grandes padres de la iglesia. Me dio mucho gusto ver dentro de los libros que el pastor nos trajo para llevar a casa, porque son para llevar a casa, ¿verdad, hermano? O por una módica donación de ¿cuánto? No es cierto. No. Esos libros nos regaló, y ahí están algunos escritos de los padres de la iglesia, y lo agarré, porque ya no los tenía, y ya lo tomé. Entre esos está San Agustín, que hablan acerca de estos temas. Ya lo tengo ahí, no me lo vaya a ganar, lo tengo apartado. Pero está interesantísimo. Entonces, y otros comentarios de otros grandes hombres de Dios, pero no fui tan ministrado como los comentarios de los propios agricultores que trabajan ese campo. Yo en la infancia trabajé en algunos campos agrícolas y pasé por diferentes, decimos en México, parcelas. Trabajé, bueno, le llamaba trabajar a un niño, ¿verdad? Pero trabajé en el algodón, la cebolla, el espárrago, la naranja, el limón, aquí en la frontera, en la fresa por 3 años en California. Entonces, tengo una pequeña idea de lo que significa limpieza y podar de las plantas y el cuidado de las plantas. No hablo como un experto, pero en la oración me dijo el Señor: pregúntales, no les preguntes en este caso a los grandes hombres, que no está mal, lógicamente. Pregúntale a un vinicultor qué es la poda y qué es el trato del agricultor con la viña, con el viñero. Y al escuchar esos temas, te lo recomiendo, está en YouTube si quieres ser ministrado. El vinicultor, el viticultor son cosas diferentes. El vitinicultor ese es el que se encarga, son diferentes ramas y diferentes podas, como son diferentes tipos de plantas. Y estuvo tremendo.
¿Por qué lo hacen? O sea que yo podía pasarme aquí los 20 minutos que me restan diciéndole cuál es el proceso, pero les recomiendo, busque el tema del viticultor y el vitiniti, ya me confundieron, no, hermano. Ya ve, eso. Ahí lo tengo apuntado, pero. Y vea qué tremendo es lo que hacen y por qué podan. Y lo importante, de entre los libros que tenemos hay otro que tomé, es Dios tiene un propósito para ti precioso. Wow. Llama la atención el título, pero dice, eso es lo que predican hoy. Porque hoy se enfatiza mucho en nosotros cuando se trata de Jesús, se trata de la viña, se trata del viñedo, no tanto de los pámpanos, sino de la viña. Y dentro del cuidado de la poda es cuidar la viña, no el pámpano. Porque si no se poda esas ramas, no se corta, no se limpia, se maltrata la mata y se seca la mata. Entonces el cuidado del agricultor es cuidar la mata, no tanto cuidar los pámpanos, porque es Jesús el importante y el central de este asunto. Es el Señor. Y de entre todos los títulos, o más bien revelaciones que Jesús le da a su pueblo en el libro de Juan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy el buen pastor. Entre eso, este es el único lugar donde parecería que Jesús entra ahí el tema del Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Él? ¿Y quiénes somos nosotros en el reino? Y lo representa en esta metáfora, que aparte de descubrir que no era tanto una metáfora ni alegoría, sino era creo el pastor nos puede luego enseñar acerca de eso, era una literatura judía, que no sé cómo se llama. Sí la sé, pero no la voy a decir porque no quiero. Ay, hermano, quiere no. Ahí búsquelo usted. Pero era una forma literal de la literatura judía que daba a expresar esto. Pero lo podemos decir que era una alegoría. ¿Quién es Dios? Y Dios se presenta como el agricultor, el viticultor o el que mantiene el viñedo. Y luego dice, Jesús es, ¿qué dice? La vid verdadera. Esa es la vid verdadera, haciendo referencia a Israel, a la religión, al judaísmo. Pero él habla de la vid. Y nosotros somos los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos. Habrá tiempo para, quizás que en los estudios que tengamos, hablar de todo eso, pero hoy quiero enfocar la mirada en las tantas ocasiones que Jesús que nos dice permanezcan, permanezcan. ¿Y qué significa permanecer? Ese es el dilema. Ese es el dilema. Porque hay grandes debates, ¿no? O sea, es muy amplio la definición de ese tema de la permanencia. Es parte mía, es un esfuerzo mío. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Hay un versículo bíblico bien maravilloso en Josué 1:9. Creo que muchos se lo saben. Mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, no temas y desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino, ¿y qué? Y todo te saldrá bien. Y otra vez, pero ahí no está hablando de un esfuerzo humano. Bueno, antiguamente sí, porque era la ley, pero hoy no es un esfuerzo humano. Y tampoco tanto el dar frutos. Porque el libro de Juan capítulo 15 vemos que Jesús se lo dice a sus discípulos, no se lo dice a gente ajena, a sus discípulos. Ya no estaba Judas ahí. Ya no estaba Judas. Entonces es para nosotros, permanezcamos en él. ¿Qué significa permanecer en un contexto bíblico resumidamente? Quiero que leamos también Juan 1:38, si lo puedes poner ahí, por favor. La primera invitación de Jesús a permanecer. Los discípulos ven a Jesús y lo empiezan a seguir y empiezan a preguntarle, ¿dónde vives? Juan 1:38, 39. Les preguntan a ellos, maestro, rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? ¿Dónde te estás hospedando?
dónde te estás alojando. Y él dice, vengan y vean dónde moro, dónde estoy permaneciendo. Ahí pues, como siempre en otras ocasiones con Juan, encontramos una invitación más profunda de Dios al hacer la invitación a sus discípulos, vengan y vean o verán. Como suele suceder en el libro de Juan, las palabras de que él usa son muy significativas. Esta no simplemente es una invitación a conocer dónde está viviendo él geográficamente, una dirección, sino va más allá. Es una invitación explícita a experimentar una comunión que realmente una vez que estuvieran con él los iba a transformar. Una invitación, ¿quieren ver dónde yo habito? ¿Quieren ver dónde yo vivo, dónde moro, dónde estoy permaneciendo? Vengan y vean. Y pues ahí fue la primera experiencia. ¿Dónde te hospedas? La respuesta de Cristo trasciende todos aquellos pensamientos que los discípulos podrían haber tenido en cuestiones geográficas para adentrarlos a lo espiritual. Es una invitación a permanecer en Él y con Él y en Él. Vengan y vean dónde habito. Porque no está de más decir que Jesús estaba en la presencia del Padre, que Él habitaba con el Padre y el Padre habita en Él, y así sucesivamente. Entonces la invitación es, vengan y vean. Si alguien quiere conocer eso, pues tiene que acercarse a Jesús, donde Él habita. La palabra permanecer tiene varias connotaciones. Pues, voy a usar el griego porque pues tengo que usarlo, ¿no? Yo no soy estudioso de eso, pero gracias a Dios por el Google. Significa una habitación permanente, meno, y todos sus derivados de meno. Menei, epamei, permanecer, estar quieto. Es una habitación permanente. En la mentalidad judía, la palabra permanecer incluía presencia permanente. Presencia permanente. Continua, permanente. No de una vez, sino continuamente. Era la invitación de Dios a Israel. Él quería estar con su pueblo continuamente, permanentemente, pero sabemos que el Espíritu venía y se iba, hacía una obra y se iba, capacitaba a los hombres y se iba. En Jesús, el Espíritu permanece y permanece para siempre. Gracias a Dios por eso, ¿verdad que sí? Que no se va de nuestras vidas, aunque nos portamos a veces un poquito mal. Porque si fuera así, ¿desde cuándo ya nos hubiera dejado? Pero Jesús nunca nos ha dejado todavía y nos dejará, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la palabra meno habla de habitación permanente, comunión íntima. No, o sea, no es una relación superficial, una relación íntima, personal, profunda. Habitar es una invitación a que todo el tiempo su presencia esté en nosotros. Eso es habitar. También habla de dependencia continua, una vida que literalmente está sustentada porque la vid sustenta el pámpano, no el pámpano sustenta la vid. El pámpano da frutos porque la vid hace que el pámpano dé frutos, no es de que el pámpano por sí solo pueda dar frutos. Por eso dice, apartados de mí, nada van a poder hacer, o sea, en cuestiones relevantes espiritualmente hablando. Porque hay gente que dice, mira, yo no estoy en Cristo, yo no voy a la iglesia, yo no tengo al Señor y pues mira, estoy bien prosperado, tengo una casa, tengo un carro y sí lo puedo, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, no tiene nada que ver eso. Está hablando ahí de la salvación. Nadie puede dar frutos espirituales si no es a través de Jesús. Es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, es Él el que produce en nosotros el fruto. Es dependencia continua de la vida y del cuidado del agricultor. Por eso le digo, le recomiendo ver esos videos porque usted se va a dar cuenta cómo el agricultor le da forma a las vides. Inclusive hay diferentes tipos de cultivos, entre ellos están las alambrados o de
de copas, donde las guías se van amarrando a los hilos, va guiándose, que puede ser una ilustración del Espíritu Santo, cómo nos va guiando y se va formando. Él es el que forma todas las cosas. A Dios es el autor y consumador de nuestras vidas. Él tiene un plan, sí, y es su plan, no es nuestro plan, y Él nos va guiando. Entonces, la palabra también de permanencia implica una transformación constante de cambio profundo. Juan 1:39 dice el contexto: los discípulos no solo visitaron a Jesús, sino que permanecieron con Él. Esta experiencia cambió sus vidas para siempre. ¿Dónde moras? ¿Dónde estás? ¿Dónde habitas? Ahí queremos estar. Y lógicamente que Jesús los llevó a una morada mejor de la que ellos estaban esperando. Salmo 91:1, la invitación de permanecer no es exclusiva, lógicamente, que al pueblo del Antiguo Testamento, sino también es para nosotros hoy en el tiempo de la gracia. Este concepto de habitar o morar o permanecer fielmente con Dios y su palabra es como un hilo conductor en toda la Biblia, como los pámpanos de las uvas. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una invitación de morar con Él para tener seguridad, protección para aquellos que eligen permanecer en la presencia de Dios bajo su resguardo continuo. El que habita al abrigo del Altísimo estará seguro. Juan 8:31 dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Fíjese, Jesús vincula el permanecer en su enseñanza con la verdadera vida discipular y el conocimiento de la verdad. Si mis palabras permanecen, o sea, eso es básico, tener la palabra guardada, que habite en nosotros, que more en nosotros, que permanezca en nosotros. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta cómo Jesús les insistió por estas cosas, porque era tan importante. Y vemos al principio de la iglesia cristiana cómo se empezaron a apartar de las enseñanzas de Jesús. No pasaron siglos, pasaron días. Desde que ya Jesús les había hablado, ya se estaban apartando. Pablo le escribe a los Gálatas: ¿qué les estorbó? ¿Qué pasó? Ustedes iban bien. ¿Qué sucedió? ¿Quién nos quiere llevar nuevamente al judaísmo? Ustedes recibieron la gracia, el perdón de sus pecados por la gracia. O sea, porque las palabras de Jesús estaban siendo torcidas, y eso lo podemos ver el día de hoy. Cómo mucha gente se apartó, o cómo mucha gente ha sido engañada porque no han permanecido en las palabras de Jesús. Estas palabras son importantes. Mi Biblia tiene unas letras rojas, capítulo entero de las palabras de Jesús. Aquí están: 12, 13, 14, 15, 16, 17 de las palabras de Jesús. Si mis palabras permanecen, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Colosenses 2:6 al 7 dice: así como han recibido a Cristo Jesús el Señor, anden en Él arraigados, solidificando sus vidas en Él. Arraigados. Habla de una relación muy profunda. La vida cristiana es un caminar continuo, permaneciendo firmes como un árbol bien arraigado en Cristo. Bien arraigado en Cristo, permaneciendo en Cristo. A mí me da mucha tristeza, me ha dado mucha tristeza ver, y le digo, no me meto en esas cosas, no, pero como en el transcurso de los años mucha gente ha retrocedido, no sé, pero no permanecieron.
Salmo 1 me viene a la mente, no lo tengo apuntado aquí, pero me viene a la mente, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni en las sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová, la palabra, y en ella medita de día y de noche. De día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja nunca cae, y todo lo que emprenda prosperará. Esa es la importancia de permanecer en la palabra. Como lo compara como un árbol, un roble fuerte que no cae, que vienen las tempestades, los vientos, los monzones, las tormentas y está bien firme, porque está arraigado en las palabras del Señor, en sus promesas, en sus palabras de ánimo y aliento. Amén. Primera de Juan 2:24 dice, primera carta de Juan, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Juan recalca la importancia de aferrarse a las verdades fundamentales del Evangelio para permanecer en comunión con el Padre y con el Hijo. Digo que más de 200 veces está en la Biblia. Primera Juan 2:6, estoy leyendo mucho porque pues no sé cuándo vuelva a tocar este tema, pero dice Juan 2:6, primera Juan 2:6, el que dice que permanece en él, ¿qué dice? Yo sé que hay reglas de no leer muchas escrituras en esto, pero estoy aprovechando el tiempo porque los días son malos. Dándole para que se lleve para la casa. Dice, el que permanece en él debe andar hasta en las pruebas. Permanece en Cristo, o el permanecer en Cristo produce imitación de Él, de su carácter. Si permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Y no habla del estilo de caminar, o sea, cómo se dirigía, se comportaba, cuáles eran sus comportamientos ante situaciones, su vida de oración, su vida consagrada, su vida con propósito de servir a los demás, de enseñarles, amoroso, perdonador, misericordioso, compasivo, paciente, tolerante, y etcétera, etcétera. Permanecer como Él anduvo y caminar como Él anduvo. Ese es el mandamiento del Señor. Y aparte que es permanecer en obediencia, porque esa es la cosa más complicada del cristiano. ¿Verdad que sí? Bueno, yo que soy desobediente, sí. Entonces, yo que sí. A mí se me enseñó en la escuela dominical lo mismo, me acuerdo ahorita. El abecedario del mundo empieza el abecedario con A, B, C. ¿Verdad que sí? D, E. Y el abecedario cristiano no empieza con A, empieza con E, con O. Obedece. Obedece. Pero que Él dice permanezcamos y obedezcamos, hermano. ¿Para qué le discutimos? Sigamos adelante. Dígale que está a su lado, a ver, dígale permanezca. Vamos a practicar esto. Dígale que a su lado permanece. Permanezcan. Cuando lo vea enojado, dígale permanece en amor. Cuando lo vea desesperado, dígale permanece en la paciencia. Primera de Juan 4:16. El que permanece en amor, ¿qué dice? Permanece en Dios. ¿Y qué dice? Está bien complicado eso, ¿no? Está bien complicado. El que permanece en Jesús, permanece en Él, Dios en Él, el Espíritu Santo en Él. O sea, como el círculo, dicen los teólogos, pastor, la pericosis, ¿verdad? Usted es bueno, pastor. La pericosis, el Padre en el Hijo en el Padre, el Espíritu Santo en el Padre, el Espíritu Santo en el Hijo, yo en el Hijo en mí, el Espíritu Santo en mí, y toda la vida, la planta. O sea, es maravilloso esto, hermano.
No son palabras superficiales. El que permanece en amor permanece Dios y Dios permanece en él. O sea, eso a mí me emociona. Yo soy muy emocional. Eso me emociona. Que si yo aprendo a permanecer en el amor, Cristo permanece en mí. Yo permanezco en Cristo, Dios permanece en mí. O sea, ese es el llamado. La palabra de Dios permanezca en nosotros. Primera de Juan 2:14. Les escribo a ustedes jóvenes para que sean fuertes y la palabra de Dios permanezca en ustedes y han vencido al maligno. ¿Qué significa eso? Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, nos fortalece espiritualmente. Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, nos capacita para vencer, como hablaba el hermano Carlos hace una semana atrás, para vencer las tentaciones. Si no permanece la palabra en nosotros, se nos olvida la palabra y las tentaciones vienen rapidito. No, pues que te están ofreciendo un viaje de pollo, de polleros, para traer acá algo chueco porque ocupas dinero. Pero la palabra de Dios permanece en nosotros, que dice, no te abandonaré, no te dejaré, yo soy tu sustentador. O sea, la tentación se va la tentación. Entonces la palabra de Dios permaneciendo en nosotros nos capacita para vencer las tentaciones, nos transforma el carácter de Cristo y guía nuestras decisiones, como hablábamos meses atrás. Su presencia nos acompaña y si su presencia no nos guía, pues no vamos. ¿Para qué vamos si Dios no va con nosotros? Esa fue la oración de Moisés. Voy cerrando. Juan 15, Cristo la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Cristo es la fuente de toda vida espiritual. Él es nuestra savia. Él es el que nos sustenta a nosotros. No la savia, nosotros a la savia. Nosotros los pámpanos. Ustedes son los pámpanos. Versículo 5. Dependientes completamente de Cristo. No poquito, no tantito, completamente. Dependemos completamente de Cristo. El fruto es resultado natural de permanecer en amor, obediencia y testimonio. No es un esfuerzo propio, no es que yo lo haga, yo quiera. No son realmente los frutos que la Biblia nos habla del Espíritu Santo. O sea, yo no puedo hacer nada. Porque si le llama la gente, le llama fruto a los milagros, le llama fruto a esto, el otro, pues Judas tenía esos frutos, pero no permaneció. Dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero se manifestó, salieron para que se den cuenta que no todos son de nosotros. Entonces, no habla de esos frutos. Está hablando de una relación personal, hermano, que nos va transformando internamente hacia afuera, formando el carácter de Cristo en nosotros, siendo como Él es. El Padre es el labrador y limpia para mayor fructificación. O sea, Dios nos va a limpiar, nos va a ir limpiando. Vea el video que le digo para que vea cómo Dios nos empieza a cortar. Esos cortes, ¿verdad? Cuando usted pasando por tribulaciones, usted diga tribulaciones, que me duele aquí, considéralo como una poda del Señor. Está formando su carácter, está formando al hombre creado a la imagen de Cristo, para que Cristo more en usted. Le va cortando aquí, le va cortando acá, nos va quitando el orgullo, la avaricia, la soberbia, esto y lo otro. Qué precioso es aguantar eso, ¿no, hermano? ¿Ok? Aguante la poda. Soporta la poda. Aguante. No diga, ya me voy, ya no quiero nada con la iglesia. No, ya estuvo. Porque una tras otra. Vea cómo esas plantas quedan secas, hermano. Secas. Secas. Se acabó el tiempo de la cosecha. Y hay dos tipos de podas, una en verano, otra en invierno. Una es para limpiar, la otra es para preparar para el año que viene. Y así sucesivamente, pero quedan secas. Juan 15:7. Si permanecen mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Juan 15:4, permanezca en mí y yo en ustedes. Ahí habla de la relación con Cristo íntima. Juan 14:17, pero ustedes lo conocen
porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ya no solamente al lado, acompañándome por detrás o por enfrente, sino por dentro. Jesús en nosotros. Entonces, estas disciplinas cristianas son muy importantes en permanecer en ellas. La lectura bíblica, el estudio bíblico, memorizar la Biblia, orar, ayunar. Hermano, está lleno. Entonces la invitación en esta mañana es permanecer en las disciplinas, en la obediencia. 3 preguntas y terminamos. ¿En qué o en quién estoy realmente permaneciendo? Antes de venir al Señor, yo era una persona muy terca, muy soberbia. Ahora ya no, yo soy muy humilde. Pero permanecía en mi arrogancia y permanecía en mi terquedad cuando Dios me estaba llamando. Y tuvo que usar dificultades para quebrantarme y podarme. Y no ha terminado todavía. ¿En qué estás permaneciendo tú? Ojalá que no sea en desobediencia, en rebeldía. Es una invitación del Señor. Examina los fundamentos de tu vida. ¿Esta palabra de Dios permanece en mí? ¿Está permaneciendo la palabra de Dios en mí? Y por último, ¿qué fruto estoy produciendo al permanecer en Cristo? ¿Qué fruto estoy dando? No podemos engañarnos, muchas veces se da a conocer en que estamos permaneciendo y los frutos se dan a conocer. La invitación es venir a Él y depender completamente de su favor, su misericordia. Y el resto es más fácil porque la fortaleza, el esfuerzo, etcétera, la perseverancia ya viene como consecuencia de mantenerse en Cristo. Señor, gracias, porque no hemos sido nosotros, ni nuestras capacidades, ni nuestro conocimiento, ni experiencia la que nos ha valido para estar de pie. Mas, sin embargo, siempre hay advertencias. Mira, el que quiera que esté firme, que no caiga. Y hay invitaciones a trabajar y a echar mano de tus promesas para llevar un propósito que tú quieres hacer. No es nuestro propósito, no es nuestra viña, no es nuestra vida. Tú eres el agricultor, el podador, el que dirige, el que sabe dónde nos quiere llevar. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, a hacer tu voluntad y a parecernos más a ti. Ayúdanos a permanecer en las enseñanzas, la doctrina, la disciplina, en tantas cosas en que hay que permanecer, entre ellas la sumisión y la humildad. Porque sin ti, nada vamos a hacer. Contigo todo lo podemos. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe y a ti merecemos obediencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.